tope hidráulico. Descripción de los elementos: carro alineador, central hidráulica, placa térmica, refrentador, temporizador o cronómetro, tela de algodón, preferiblemente que no desprenda mota, indicador de temperatura calibrado, alcohol, guantes de protección en cuero. Para reducir la fricción y por lo tanto la presión de arrastre, se deben apoyar las extremidades libres de los tubos sobre los correspondientes apoyos de rodillos. Procedimiento: introduzca y sujete los extremos a unir en las mordazas, dejando que sobresalgan aproximadamente 3 centímetros. Procure que el rótulo de la tubería quede en la parte superior. Limpieza: prelave la tela de algodón en agua hirviendo para desprender motas contaminantes. Limpie los extremos de los tubos. En caso de extrema contaminación, use agua o alcohol. Si la contaminación continúa, es preferible cortar el tramo o rasparlo con una lija de tela. Refrentado: introduzca el refrentador entre los bordes por soldar. Apoye el refrentador al vástago inferior. Bloquee el refrentador en el vástago superior usando el bloqueo de seguridad. Ponga en marcha el refrentador. Acerque los bordes a refrentar sin esforzar el motor. Cuando la viruta producida sea continua y homogénea en los dos bordes, abra los carros. Apague el motor y retire el refrentador. Recoja las virutas producidas. Verificación: coloque los tubos en contacto y verifique su alineación pasando la mano alrededor de los topes para asegurarse de que no existen diferencias de altura. Medición de la presión de arrastre PT. Abra el carro móvil totalmente. Descargue completamente la presión en el circuito hidráulico girando la válvula de presión máxima en el sentido inverso a las agujas del reloj. La presión de arrastre PT es el valor mínimo de presión necesario para obtener el movimiento del carro móvil en forma lenta. De manera progresiva, lleve al máximo la palanca de la válvula direccional en el sentido de cierre de la central hidráulica y gire gradualmente la válvula de máxima presión en sentido horario hasta que el carro móvil empiece a moverse en forma lenta. Lea y tome nota del valor de la presión de arrastre PT en el manómetro. Después de haber hecho que el carro efectúe un breve recorrido sin que los bordes por soldar se toquen, se debe medir el valor PT para cada soldadura. Ciclo de soldadura, presión simple. Acerque los carros y mantenga la palanca del distribuidor levantada al máximo en el sentido de cierre. Gire la válvula de máxima presión hasta que se alcance la presión P1 más P en el manómetro. Accione la palanca del distribuidor, la central hidráulica en el sentido opuesto y abra los carros. Fases. Fase 1. Acercamiento y precalentamiento. Cierre los carros a la presión de precalentamiento en forma suave. Suelte lentamente la palanca de la central del distribuidor hidráulico y espere a que el ancho o la altura del reborde sea el recomendado en la tabla. Fase 2. Calentamiento. Gire en modo gradual la válvula de descarga de la presión hasta alcanzar el valor máximo P2, suficiente para mantener los bordes en contacto con la placa térmica. Espere el tiempo T2 de calentamiento. Esté atento a no despegar los bordes de la placa térmica. Si esto pasa, es necesario repetir la soldadura. Fase 3. Remoción de la placa térmica. Una vez completado el tiempo de calentamiento, abra los carros en forma suave, retire la placa de calentamiento, verifique el fundido del material y si es satisfactorio, cierre en forma suave los carros hasta que los bordes fundidos entren en contacto. Para esta acción, tómese el tiempo establecido en la tabla. Fase 4. Alcance de la presión de soldadura. Lleve la palanca del distribuidor al máximo en forma gradual, alcanzando la presión P1 más P en el tiempo T4. Fase 5. Soldadura.
Deje estabilizar la presión. Suelte lentamente la palanca del distribuidor de la central hidráulica. Espere el tiempo T5 de enfriamiento con presión. Fase 6. Enfriamiento sin presión. Descargue la presión hasta cero girando completamente la válvula de descarga de presión. Espere el enfriamiento de la unión. Ciclo de soldadura, doble presión. Este ciclo se usa solamente con tubos PE100 de espesor igual o mayor de 20 milímetros. Fase 5. Soldadura, primer tiempo. Mantenga la palanca del distribuidor de la central hidráulica en el sentido de cierre durante el tiempo recomendado en la tabla. Fase 6. Soldadura, segundo tiempo. Descargue la presión hasta el valor P6 dado en la tabla, girando la válvula de descarga de presión en sentido inverso a las agujas del reloj y espere el tiempo T6 dado en la tabla. Fase 7. Enfriamiento. Descargue la presión hasta cero, girando completamente la válvula de descarga presión. Espere el enfriamiento de la unión. Abra las mordazas y extraiga los elementos soldados.